quiere hablarnos. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hablarnos en esta tarde de noche. Como el Salmo 119 proclama, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Allí hay un mensaje implícito que habla de un avivamiento. Pero la pregunta es, ya de entrada, ¿qué es un avivamiento? Nosotros podemos identificar a la razón de haber escuchado muchas veces sobre este tema ciertas palabras. Por ejemplo, si yo te hablo de soplar, de soplo del Espíritu de Dios, lo vas a relacionar con el avivamiento, ¿no? Si te hablo de fuego, también de la presencia del Señor, lo vas a relacionar con un avivamiento. Sí, ya estás caminando en el camino de Cristo. Pero hay muchas cosas más que podemos hablar sobre el avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Oseas, el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 4, declara esto y te lo quiero compartir. Todos ellos, no lo tomes personal, esto no es para vos, dice: todos ellos, hablando de un grupo de personas, son adúlteros. Y dice: son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar. Y bueno, dice algunas cosas más, pero quiero tocar la parte A de ese pasaje, Oseas 7:4, donde allí declara una corrección sobre la falta de avivamiento, ¿no? Cuando alguien puede avivar y no hace. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra avivar? Específicamente avivar el fuego. Por ejemplo, el fuego de un asado, ¿no? De un asador. Sí se nos viene a la cabeza porque es literal. Cuando alguien hace un asado, ¿qué hace con el fuego? Lo aviva, ¿no? Entonces, no sé, yo le digo en mis tiempos cuando yo comía carne, ya soy vegetariano, entonces ya no como carne, pero en esa época, hace mucho tiempo atrás, cuando el fuego se estaba apagando, ¿qué le hacía yo? En mi ignorancia, no era un asador con mucho conocimiento. Le hacía viento y el fuego se avivaba, ¿no? ¿Es así o no? A los que hacen asado. O ya hay otras técnicas, ¿no? No sé si eso será así. El hecho es que el fuego se aviva ¿con qué? ¿Con qué se aviva el fuego? Con viento. ¿Qué representa el viento? Para nosotros, el Espíritu Santo. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, quizás es el versículo más asociado a esta realidad, porque hermanos, no hay muchas definiciones de la palabra avivamiento. Avivamiento como tal no está en la Biblia, sí avivar. Entonces se toma este principio, Habacuc 3:2. Allí dice: oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Ese temor sabemos que no es de pánico, ¿no? Es temor de reverencia, temor de amor a Dios. Y dice el pasaje: oh Dios, ese es un clamor. Oh Dios. ¿Viste cuando te sale algo de adentro? Decís: oh Señor. ¿Viste que está ese oh adelante? Oh Señor. Él estaba diciendo: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y saben, hermanos, también tomando esta parte del versículo, aquí vemos un clamor por avivamiento. Hay un clamor. Hay alguien que está intercediendo y está pidiendo que haya un avivamiento. Creo yo, a mí me parece, a ver si estamos de acuerdo en este punto, que eso sucede hoy en grandes esferas. Muchas personas que están en los ministerios, en las iglesias, buscan y claman por un avivamiento. ¿No es así? Se ora por eso. Algunos describen estos tiempos donde va a haber, según ellos, un avivamiento final. Un avivamiento para el fin de los tiempos. ¿Para qué es el avivamiento, hermanos? ¿Para qué es el avivamiento? Para hacer crecer el fuego, la intensidad. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de algo que toma fuerza. Lejos del bosquejo, pero lo recuerdo y lo quiero señalar. Hace tiempo atrás estaba formando también un estudio para otro contexto, en una prédica sobre este tema, y hay un predicador
que dice él algo que deberíamos ser pensado por nosotros. Que cuando se pide avivamiento, que cuando una iglesia, un pueblo o una persona está pidiendo avivamiento, debe haber una mea culpa. Debe haber una clara visión de que si se pide avivamiento es porque no se está en un avivamiento. Si se pide un despertar del Espíritu es porque no se está pleno en el Espíritu. Si se pide que Dios llene áreas es porque hay áreas vacías. Y esa crítica yo creo que la tenemos que tomar. ¿Qué te parece? Hay que reconocerlo, porque si no, no habría que pedir ningún avivamiento. Estaríamos todos plenos en el poder del Señor y no habría que clamar por avivamiento. Pero lamentablemente, la iglesia, en muchas de sus condiciones, yo, vos, nosotros, los cristianos, nos enfriamos. Y a través de eso es que clamamos por un avivamiento. Yo creo que este hermano, en ese sentido, tiene razón lo que profesa. Por otra parte, el avivamiento es una palabra que emociona, ¿no? Es una palabra que genera emoción. Solo hablar de ello. Qué lindo es para la mayoría de aquellos que buscan un avivamiento leer acerca de los grandes avivamientos de la historia. Hubo muchos. Y yo comentaba esta mañana que verdaderamente a mí me parece que el más grande avivamiento, a mi consideración, y puede ser respetado, ¿no?, mi opinión, o verlo desde otro lugar, el mayor avivamiento fue en el nacimiento de la iglesia. A mí me parece que la fortaleza que tuvo la iglesia por esos 3 siglos y medio, en el principio de la formación de la cristiandad, fue verdaderamente un empuje tremendo del Espíritu. Hoy también comentaba que en vez de poner esa única diapositiva en una imagen, después hay otras de escritos, quería poner a alguien empujando algo, porque realmente el avivamiento para nosotros es eso, es que nos empujen, es el motor, es algo que nos hace funcionar. El avivamiento es lo que hace que algo funcione, que se extienda, que camine con más fuerza. Y realmente yo pienso y digo, ¿qué más es el avivamiento? El avivamiento es un despertar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y eso también, hermanos, pensando en los valores recientemente hablados, podemos verlo de distintas formas. Pero si hay un despertar es porque también hay un dormir. Pero vamos a tratar de verlo de otra forma. Vamos a tratar de interpretar que estamos plenos y estamos buscando un despertar igual. Un despertar para las almas. Un despertar para los que no conocen al Señor. Un despertar para los que están en tibieza. Un despertar para los que están fríos. Un despertar para los que están alejados. Un despertar. Pero ese despertar de las almas va a ser empujado, movido por la función, la labor amorosa, tierna y generosa del Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Hubo muchas fuentes, muchos lugares donde recurrí al tratar de realizar este bosquejo, tratando de ver los distintos enfoques sobre un avivamiento. Pero hermanos, tengo que ser sincero, aquello que realmente tocó mi corazón con una validez bíblica en su enfoque fue lo que sucedió con unos de los predicadores de los siglos pasados, como Jonathan Edwards. Muchas veces hemos hablado de él aquí, citado palabras de él en distintas oportunidades. Yo les conté, pero les cuento para los que no lo recuerdan, quizás algunos ya lo saben, lo han leído, que él hubo una oportunidad que, ya estando encendido en un ministerio, trabajando fielmente con muchos colaboradores a su alrededor, con institutos bíblicos, con muchas cosas haciendo para el Señor, fue a predicar a una iglesia. Y para resumirlo y no entrar tanto en detalles, cuando fue a predicar, él empezó a hablar sobre el infierno.
Y cuando empezó a hablar sobre el infierno, fue tan grande la convicción sobre los espectadores, los que estaban escuchando el mensaje, los que recepcionaban el mensaje, que empezaron a ser totalmente influenciados por ese mensaje. Y empezaron a caer al piso, a levantar temperatura corporal, como sintiendo sensaciones de ese lugar del que él estaba hablando. Y empezaron a clamar a Dios, a pedirle perdón, a pedir arrepentimiento a Dios sincero y decirle: me arrepiento de mis pecados. Había personas entre ellos que tenían pecados ocultos estando dentro de una congregación. Había otros que no, que habían sido citados por esa oportunidad y no conocían al Señor. Y de esa forma se les reveló Dios a su vida. Fue un evento tremendo, ¿no? ¿Te imaginas? Que alguien predique algo y en torno a esa predicación sea tan impactada la audiencia de ese predicador que las personas no puedan controlar lo que le sucede. Estas personas eran tan impactadas por sus sentimientos, por lo que estaba pasando, que él no pudo terminar de predicar. Esto le pasó 2 veces, en 2 prédicas consecutivas, una en Europa y una en América. Cuando este suceso pasó, él se vio realmente tan afectado por lo que había pasado, porque nunca antes había sucedido algo así. Y empezó a buscar a Dios y a clamar a Dios. Él entendió que Dios estaba moviendo su mano. Él entendió que había lo que llamamos un avivamiento, un despertar de conciencia de parte de Dios. Pero él quiso saber cuáles eran las bases de ese avivamiento. A través de esa búsqueda, una profunda búsqueda del Señor, él encontró 5 cosas en su vínculo con Dios y a través de principios bíblicos para remarcar de lo que es un verdadero avivamiento. Hoy te las quiero compartir. La primera de ellas: trascienden la verdad que revela que un verdadero avivamiento exalta al Cristo verdadero. Un verdadero avivamiento no es sugestión. Un verdadero avivamiento no es motivación. Un verdadero avivamiento es transformación. ¿Amén, iglesia? Un verdadero avivamiento es transformación. Las vidas son tan fuertemente impactadas por ese avivamiento, que es global, que es de muchos, que es corporal, del cuerpo de Cristo. De una forma tan fuerte impacta eso en la vida del que lo recibe, que verdaderamente vive una transformación para bien. ¿Amén? Una santa transformación. Este avivamiento exalta al Cristo verdadero. No puede de ninguna forma exaltar a otro que no sea al Cristo que nos redimió, que nos salvó, que murió como un cordero santo por tu pecado y por el mío. No puede un verdadero avivamiento exaltar a nadie. Entonces, si bien alguien puede decir: bueno, Dani, pero ese punto es bastante claro, quiero extenderme un poquito. Un avivamiento enviado por Dios exalta a Jesús, al Jesús verdadero, no a los falsos Jesús. Saben que la Biblia nos da entendimiento y nos dice que nos cuidemos de falsos profetas, de falsos cristos, ¿no? Y la Biblia, así como el Antiguo Testamento habla de fuego extraño, también menciona que hay un viento de doctrina engañosa en el Nuevo Testamento que se estaba moviendo en los tiempos de Pablo y es revelado en las Escrituras. Nosotros, en sí, de los discípulos, hermanos, nosotros no podemos ser engañados en ninguna forma en este criterio. ¿Por qué lo seríamos si asistimos a una iglesia y respetamos la doctrina de esa iglesia? Porque realmente llegan muchas cosas a nuestra mente. Hoy tenemos acceso a muchas cosas que pueden en alguna forma y en alguna manera ser erróneas. Y tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra mente. El texto que cité al principio dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Jonathan Edwards, si fuera comparado con muchos otros hombres, él podría haber tomado esta situación de este avivamiento en el ministerio de él y podía haber usado eso para exaltar su persona.
Él podía haberlo usado para hacer una propaganda en torno a su vida, pero no lo hizo. Jesús tampoco hizo eso. Jesús nunca hizo una propaganda de los milagros. Él no hizo eso. Él predicó la verdad. Él predicó al Evangelio y a sí mismo. Eso fue el éxito del mensaje de Jesús. Hermanos queridos, iglesia amada de Jesús, el verdadero avivamiento por el cual orás tiene que estar en tu conciencia, que es algo, un movimiento poderoso que viene desde el cielo hasta la tierra para ejercer en nuestras vidas un poder para que las vidas sean transformadas, pero siempre entroniza a Cristo. Siempre. Que alguien lo glorifique, por favor. ¡Aleluya! ¿De qué me baso? Entre otros versículos. Juan, capítulo 16, versículo 14. Cuando Jesús tiene una charla con sus discípulos, Él amigablemente está hablando con ellos y Él le expresa lo que sucederá, que Él tendrá que partir, pero Él dice que vendrá el Consolador a tomar su lugar. Y Él expresa en un punto esto. Dice, Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. Amén. ¿Qué iba a hacer el Espíritu? Lo iba a glorificar. El Espíritu lo iba a glorificar. Dice, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Juan 16, 14. Un verdadero avivamiento entonces exalta al Cristo Salvador de la humanidad. Hermanos, el gran protagonista de un despertar espiritual, o sea, de un avivamiento, jamás será y debe ser un predicador. Nunca. ¿Me escuchan, hermanos? Jamás. Así que cuando ves supuestos movimientos de avivamiento y todo está referido a la persona, ahí hay un error. Porque Cristo es el centro del avivamiento. Jesús es el centro del avivamiento. No lo que haga o deje de hacer un ministro. Es Cristo el centro de un verdadero avivamiento. Cuando hay un verdadero avivamiento, todo alumbra a Cristo. Todo enfoca a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Eso me hace recordar algunas cosas. Por ejemplo, que Jesús se humilló. Y después, en la parte paralela, cuando el Señor le habla al ser humano y nos dice que aquel que se enaltezca, ¿qué será él? ¿Qué pasará con él? ¿Será? ¿Y el que se humilla será? Y yo hoy recordaba hablando con el Señor, y claro, digo, también eso se repite en Jesús, ¿no? Porque Él se humilló y después, ¿qué es por la iglesia? Exaltado. Amén. Y por el Padre, pero también por el Espíritu. Y saben, hermanos, hay que tener también un buen enfoque de esto, porque a veces en los grandes llamados avivamientos solo se hace mención a la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un caballero tan noble que Él sabe su lugar dentro del servicio al mundo, y sabe que el que lleva la corona es Cristo, porque el Salvador es Jesús. El Salvador de la humanidad es Cristo, el ungido. El Espíritu siempre lo va a entronizar a Él. Un avivamiento, un ministerio que viva un verdadero avivamiento va a entronizar a Cristo. Y el Espíritu, el gran hacedor de todas estas obras, porque Él es el que fomenta, el que genera, el que alimenta y el que empuja toda esta realidad, Él va a quedar en segundo plano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesús es el centro de todo. Él es el que merece la gloria. Amén. Él se convierte en el centro de todo. El pueblo se regocija en Él. El Espíritu apunta hacia el Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador. Es importante tener esto presente para no equivocarnos en nuestros enfoques. Segundo punto, el avivamiento verdadero derriba al reino de Satanás. ¿Cuántos creen esto? El texto dice, hijitos, ustedes son de Dios, y habla sobre el poder que el Señor nos dio para vencer. Dice, porque el que
está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Conocemos ese texto. Si un avivamiento no produce oposición, vamos a llamarlo así porque es nuestro lenguaje a veces, ¿no? Si no produce oposición a lo mundano, no es de Dios. Si un avivamiento fomenta las corrientes del mundo, no es un avivamiento de Dios. No lo es, nunca fue así, jamás. Siempre el Señor se renueva en su palabra, se renueva en sus declaraciones antiguas, y es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y Jesús también tiene ese rótulo, es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, no necesita modernidades, no necesita pantallas de LED, no necesita iluminación, no necesita un estadio, necesita corazones arrepentidos. Eso necesita. No necesita que le busquen por lo que Él genera. Él necesita corazones que estén a su entera disposición, a su servicio, esclavos de la voluntad de Cristo. Eso solo lo puede hacer un avivamiento genuino. Solamente. Aleluya. El Espíritu santifica. Por eso, cuando hay un verdadero avivamiento, la gente que es impactada por ese avivamiento, en un lugar donde hay gente como vos y yo que pregonamos el Evangelio y santificamos nuestra vida porque Dios nos lo manda a hacer, esa persona también santifica su vida. También es algo que genera el Espíritu de Dios. Si se permanece en el pecado, en aquellas cosas que Dios dice, chicos, no hagan esto, y nosotros lo seguimos haciendo, entonces no hay fruto de un avivamiento verdadero. Esto es una evidencia que el Señor santifica las vidas a través de un verdadero avivamiento. El Espíritu, repito, santifica al pueblo del Señor, y aquel que es el nuevo pueblo del Señor, aquel que se acerca a Él. Un despertar genuino engendra a creyentes verdaderos. ¿Qué se genera donde hay un avivamiento real? Creyentes verdaderos. No creyentes de momento, creyentes de fachada, sino creyentes verdaderos. Personas realmente transformadas por el poder de la gracia y de la obra redentora de Cristo. El Espíritu, como colaborador de la obra de Cristo, lo engrandece y lleva a las personas a cumplir todo el propósito de Dios en las Escrituras. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Por favor. Hay algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios planeó nuestra salvación, planeó actos, verbos sobre nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de justificación, santificación o regeneración, es al revés. Justificación, regeneración y santificación. Algunos también adoptan la palabra justamente adopción. ¿En qué terminan todas las palabras? En Sión, ¿no es cierto? En Sión. Esta palabra Sión, este sufijo Sión, en realidad, es algo que expresa dos cosas. Un verbo, una acción. Por eso en toda la transformación del hombre hay acciones de Dios. En cada una de las cosas que te mencioné. Dios no se queda ahí mirando, sino que Dios está actuando a tu favor. Dios está regenerando tu vida, justificándote primero para que te arrepientas, después regenerándote a través de ese arrepentimiento, después santificándote y adoptándote como su hijo. Todas esas son acciones del Señor. Pero no solamente este sufijo Sión habla de un verbo, sino que también expresa, hermanos, un efecto de la acción. Un efecto, algo que genera esa acción. Y cuando hay un verdadero avivamiento, hay efectos. Amén. Cuando hay un avivamiento, hay efectos. Yo dije hoy, bueno, creo que es un poco tarde decirlo en este contexto, pero yo sentía en este hecho que me ha tocado en 24 horas desde ayer hasta hoy predicar 3 veces. Yo decía, Señor, y bueno, que siga esto así, que sea así, que sea así. Pero en otro tiempo solo había que predicar el fin de semana, el domingo, una sola vez, una sola. Y ahora de pronto tienen que ser 3. Y yo decía, Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Y yo pensaba en vos también, porque Dios te va a traer trabajo extra. Amén. Porque eso es parte del avivamiento, que se incremente, ¿tú qué? Tu Sión,
acción, el sufijo acción, tu acción y el efecto de esa acción. El efecto. Lo que hagas en el Señor generará un efecto. ¿Alguien glorifica al Señor por ello? ¿Crees lo que te estoy diciendo? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede hacer obras increíbles en tu vida? Aleluya, gloria al Señor. Vamos al otro punto. El avivamiento verdadero se gloria en las Escrituras. ¿De dónde viene todo motivo de ser en la existencia de un avivamiento? De las Escrituras, de las santas Escrituras del Señor. El Espíritu Santo es aquel que trae a colación toda la palabra de Dios en nuestros tiempos a través de la misma Escritura para que sea llevada a otros. Porque es la palabra la que genera la fe. ¿Te acordás? El texto. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Solamente de esa forma viene. Pero también es ella la que despierta los corazones, la que redarguye, la que enseña, la que cambia al ser humano. Es la palabra. El Espíritu y la palabra es un nexo que hay entre ellos, que realmente tiene un poder transformador. El avivamiento verdadero por el cual oramos solo se gloria en las Escrituras. La espada del Espíritu, la que menciona Efesios 6:17, cuando habla allí describe la armadura del cristiano, es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios respalda la doctrina del Cristo, puesto que fue Él quien la inspiró. Claro, todo está asociado. Por lo tanto, cuando un creyente comienza a sentirse apasionado por el estudio bíblico, cuando un creyente, así sea nuevo o tenga décadas de cristiandad, está sintiendo esa pasión por la Escritura, es porque hay un avivamiento. ¿Amén? Si no hay pasión por la Escritura, hermanos, no estamos viviendo ningún avivamiento. ¿Se entiende, no? Alguien podría ignorar la Escritura y hacer tremendas fiestas diciendo el avivamiento y llamar a los mejores sonidistas y hacer algo que sea muy entretenido, pero no sería avivamiento verdadero. El avivamiento está basado en el poder de la palabra de Dios ejecutada sobre el hombre para transformación del hombre. ¿Para qué? Para que se salve, ni más ni menos que eso, para que no se pierda y se salve. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Que nos estemos sintiendo atrapados, en el buen sentido de esa expresión, por la palabra de Dios. Que tengamos sed de ella, que cada día queramos conocer más de ella. Eso es que está ocurriendo un avivamiento. Hermanos, ustedes son testigos de que después de esta época de tener la iglesia cerrada por esta pandemia, se han acercado personas nuevas. Hay personas nuevas que están viniendo a la iglesia, que las tenemos que recepcionar, recibir, enseñar en la palabra, cuidar. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Pero tenemos que orar para que en ellos ya esté ese avivamiento, ese sentimiento, esa sed por la palabra de Dios. Que ellos quieran conocer la palabra de Dios, que la amen, como describe David en el Salmo, que tengan pasión por la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Tu oración nos tendrá mucho que ver en esto, en el fruto de eso. Mi oración también. Aleluya, gloria al Señor. Un avivamiento genuino, entonces, cuando nos preguntamos qué es un avivamiento, exalta las enseñanzas bíblicas. No exalta patrones sociales de cultura, no exalta algún renovador nuevo, una persona que viene con ideas nuevas y viene diciendo que es el gran ungido. No, el gran ungido es Jesús. Amén. Él es el único. Y a través de Él y su palabra recibimos ese potencial para el cambio de vida en la vida eterna. Punto siguiente. Un verdadero avivamiento, cuando nos preguntamos qué es un avivamiento, produce frutos santos. Gálatas 5:22 describe
El fruto del Espíritu es muy conocido por nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. El Espíritu es Espíritu de verdad. Así como Jesús dijo de sí mismo que el que le conociera, él conocería la verdad. El Espíritu es verdad. La palabra es verdad. Todo está conectado en sí mismo, porque Dios es ello. Por consiguiente, el avivamiento es genuino cuando los hombres o mujeres están plenamente convencidos de las cosas verdaderas de la Escritura. ¿Qué sería una cosa verdadera? Con respecto a esto, Jonathan Edwards, él sugirió algunas ideas. Y él nombra varias cosas que son fructíferas, solo me voy a mencionar algunas. Que el hombre sea más sensible ante la realidad de Dios. Que el hombre o mujer, el ser humano, sea más sensible ante la realidad de Dios. A ver, hermanos, ¿cómo nosotros podemos conocer el corazón de Dios, sus pensamientos, sus sentimientos? Bueno, leyendo la Escritura y orando, buscando una relación con el Espíritu Santo. Pero nos tenemos que sensibilizar a su deseo. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios para tu existencia? ¿Qué quiere Dios para tus caminos? Para tu diario andar. Lo que Él quiera es lo que tenés que comenzar a sentir como regla para tu vida. ¿Cómo ser sensible a eso? Buscándolo, siendo amigo del Señor. ¿Cuántos son amigos del Señor? Hay que ser amigo de Él, conocerle, buscarle con plenitud, buscarle de corazón. Él también dice que aquel que está afectado por un avivamiento verdadero comprende, escuchen hoy, iglesia, la brevedad de la vida. Alguien que vive un avivamiento se da cuenta que esto es muy pasajero. Se da cuenta que no se tiene que enamorar del mundo, ni de las cosas que ven los ojos. El texto inicial hablaba sobre eso, de la vanidad. Y yo puse una comparación que me olvidé de hacerlo en esta segunda ocasión al predicar, que yo lo relacionaba así como por una comparación media limitada, con una torta, ¿no? Yo no como tortas, pero ¿qué tiene que ver, no? Pero una torta, miren que tiene crema arriba, ¿no? Y cuando uno ve, ¿qué ve? Es de una torta, la crema, es lo que está arriba, ¿no? ¿Están ahí? Y bueno, contésteme, se ve la crema, pero la torta es crema. No, debajo de la crema hay otras cosas, ¿no? Está la esencia de la torta. Y cuando hay un falso avivamiento pasa eso. Los ojos ven la crema, pero no hay que ver la crema, hay que ver la esencia, hay que ver la torta abajo. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho un avivamiento? Porque Dios quiere que su iglesia esté avivada en el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Dios quiere eso, pero quiere la verdad de ese avivamiento en nosotros. Y que eso se reproduzca para que muchas vidas sean tocadas. Aleluya. Él también habla de la importancia de pensar en el mundo venidero. Y claro, cuando uno, por ejemplo, escucha al apóstol Pablo hablar sobre esto, uno puede pensar, él dice, pero piensen en las cosas de arriba, Jesús también declarando esa verdad. Y uno se pregunta, pero yo no conozco nada de arriba. O sea, estoy acá en la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos saber eso? Por el Espíritu Santo. No es que el Espíritu te va a traer una renovación nueva tampoco, ¿eh? No vas a ser una persona ungida para eso, especial, como a veces algunos se llaman, sino que te va a dar entendimiento sobre la Escritura ya mencionada. Y al hacerte entender la Escritura, vas a comprender la magnitud del reino de los cielos. Y ahí te vas a quedar con la boca abierta. Y cada día te vas a llenar de esperanza. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces, hermanos, voy al último punto. El verdadero avivamiento promueve amor a Dios y hacia los demás. Mateo 22 relata cuando el Señor Jesús nos hace una aclaración sobre los mandamientos, y Él, por decirlo de una forma, por expresarlo así, resume los 10 mandamientos en 2.
Y él dice que todo se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Suena muy lindo en palabras, pero hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo. A veces, hermanos, somos intolerantes con nuestra propia familia. ¿Hay que admitirlo o no? Ni un amén. ¡Wow! ¿Nos pasa o no? Somos intolerantes con nuestra familia, con el que amamos, pero miren, el Señor nos pide una obra mayor, que lleguemos a amar al que nos odia, al que nos aborrece. ¿Podemos hacer eso? En fuerzas humanas, olvídate. Pero en la fuerza del Espíritu, eso es avivamiento. Se puede. Amén. Vos tenés que amar a todos. Y si especialmente hay un enemigo tuyo o enemiga, la tenés que amar. Eso es reflejo de Cristo. Reflejo de Cristo. Amén. ¿Un amén más fuerte? Aleluya. Hay algunos que tienen buenos pulmones. Úsenlo, por fin. No importa, con el barbijo, hablen igual, sí. Aleluya. Bueno, hermanos, el amor hacia Dios es algo más que temor y respeto. ¿Conocen Eclesiastés que dice, al cerrar el libro de Eclesiastés? Los recomiendo que lo lean también, porque es un libro muy esquivado a veces para leer, por el contexto de lo que trata. Cuando termina ese libro, dice que todo el mensaje se resume en dos cosas: en temer a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Pero el amar a Dios es más que eso. ¿En qué sentido? El amor, en expresiones, es relación. Nadie puede amar a alguien que no trata, y si cree que lo ama se está autoengañando. El amor es relación, el amor es trato. ¿Se entiende, hermanos? Por lo menos, si me entiendo lo que le quiero decir, se alimenta con el trato. ¿Uno puede amar a alguien que es extraño? Sí, puede tener un destello de amor, pero no lo vas a amar como aquella persona con la que tenés trato. El trato es lo que fomenta el amor. Entonces, ¿cómo amamos al Señor? Tratándolo, hablando con Él, pasando tiempo con Él. Amén. Entonces, en este punto, ¿qué genera un avivamiento? Comunión. El avivamiento genera comunión. Si leíamos la Biblia, la vamos a leer más. Amén. Un versículo más, un capítulo más, según las metas que tengas, más. Hermanos queridos, si orábamos, vamos a orar más. Si ayunábamos, vamos a ayunar más. Si nos congregábamos, nos vamos a congregar más. Amén. No vamos a faltar a las reuniones, hermanos. Miren, si Dios dijera en su palabra que faltar un culto sería un pecado, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces, un pequeño detalle, como que llamaban a la mañana, ¿viste? Y lo despertaban. Tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la iglesia. Y hasta que le pregunté, ¿por qué? Porque sos el pastor. Así que, pequeño detalle. Pero nosotros te transmitimos que vos también sos pastor. Amén. Cada uno de nosotros es un pastor en Cristo. Así que, trabajemos para Él. Este amor que te estoy hablando para finalizar está basado en una relación, pero una relación de humildad. Jamás se puede tener un tipo de amistad donde yo me considere igual a mi amigo Cristo, a mi amigo Espíritu Santo o a mi amigo Padre Creador del universo. No soy igual que Él. Soy amado por Él. Él me tiene en altísima estima a través de los valores de Cristo, porque ama a Jesús que está en mí. Pero, hermanos, yo me debo humillar. Vos te debes humillar. Debemos ser humildes ante Él. Y eso no es un reflejo de muchos avivamientos. Se exalta la obra del hombre. El hombre está en primer plano y es todo un showman. No, es la humillación. Es la humillación. El hombre cae y Cristo se levanta. Amén. El hombre baja y Cristo se levanta. Los ministerios caen y Cristo se levanta. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado sea el Rey. Esta mitad nos va a hacer hacedores de amar a los demás. Entonces, te comparto un pasaje para concluir. Isaías capítulo 50,
versículo 4, dice: Yahvé, el Señor, me dio lengua de sabios. ¿Lo puedes decir conmigo? Vamos a decirlo juntos. Yahvé, o Jehová, como quieras decir. Yahvé, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y mira qué hermoso, vamos a decir esto. Lo dice 2 veces. Despertará, ese es el despertar, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como lo hacen los sabios. Aleluya. Hay una sabiduría de Dios que el Espíritu es el portador en tu corazón y llega a la vida de otros para salvación. Amén. Todos somos voceros del Señor, así que gloria al Señor por ese avivamiento que Él quiere ejercer en nuestras vidas. Gloria al Señor por ello. ¿Qué te parece si oramos teniendo en consideración estos puntos? El avivamiento verdadero exalta a Cristo. El avivamiento verdadero derrota al reino de Satanás. El avivamiento verdadero se gloría en las Escrituras. El avivamiento verdadero produce frutos santos. Y el avivamiento verdadero ama a Dios y al prójimo.